Bien. Señores, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Entonces, en este momento tenemos aquí el acople de un motor de corriente continua y un motor síncrono o motor generador. ¿Listo? Como pueden observar, tiene las tres bobinas. Una, dos, tres bobinas demarcadas U1, U2, principio final, B1, B2, principio final, W1, W2, principio final. ¿Listo? Con las tres bobinas existen 6 puntas, los cuales podemos hacer una configuración delta o una configuración estrella y podemos generar trifase. ¿Listo? Esto es la bobina de campo o la bobina de rotor, a la cual le colocamos corriente continua con el fin de generar el campo. El campo se genera en el rotor al alimentar esto con corriente continua. En el momento que la máquina empiece a girar, el campo empieza a girar, a ser variable y a generar una frecuencia en donde en la generación de estas 6, de acuerdo al giro, a la cantidad de revoluciones por minuto, me entrega la frecuencia o ciclos de generación en las tres fases, en su orden como estén. Puede ser R, S y T, ¿cierto? En su orden como estén, de acuerdo al sentido de giro. Esta es la máquina síncrono. Recuerde, esta máquina síncrono o generador necesita, para que trabaje, un movimiento mecánico o alguien quien la mueva para que el campo esté girando y me genere la frecuencia, y una alimentación en corriente continua para generar el campo. La inducción o la separación de electrones en las bobinas del estator se hace gracias a ese efecto. ¿Listo? Nuevamente aquí con el evento de la máquina síncrono y el motor chino. Cuando usted tiene su finca y quiere generar energía eléctrica en su finca, pues usted compra el generador o la máquina síncrono. Usted compra este generador. Esto es lo que usted se lleva para su finca. En su finca usted instala el generador y ¿qué necesita? Pues corriente continua para generar el campo, que lo consigue a través de una batería, ¿cierto? Y necesita un elemento o un sistema que me entregue un movimiento para poderle darle rotación fija de 3600 revoluciones por minuto si la máquina es de 2 polos o 1800 si la máquina es de 4 polos. ¿Listo? Bien. Usted en su finca tiene esto, ¿sí? ¿Con qué va a mover en su finca este generador? ¿Opiniones? Entonces puede ser una turbina. Entonces deberá asegurarse que en su finca tenga un buen chorro de agua, una quebrada o algo, la debe canalizar y llevarla a través de algunas tuberías. Montar una rueda Pelton puede ser, ¿cierto? Y poner ese chorro para que mantenga la rueda girando, ¿cierto? Y a ese eje de la rueda usted le podrá colocar una relación de piñonería o una caja de velocidades con el fin de aumentar y sacar las 3600 revoluciones por minuto, ¿cierto? Para poder alimentar esta máquina, el movimiento. A través de la tubería y una boquilla ajustable, usted puede sostener la velocidad constante de la rueda Pelton, y con la caja de velocidades pues puede aumentar las revoluciones por minuto. Esa es una forma. Otra forma, ¿cuál sería? Un motor de combustión interna, puede ser en diésel o puede ser en gasolina, ¿cierto? Entonces usted acopla aquí un motor diésel o un motor a gasolina, combustión interna, y lo relaciona para que cuando arranque pues tenga 3600 revoluciones por minuto en la máquina. ¿Listo? Debe tener un acople o un sistema de control entre esta máquina generadora y el motor de combustión interna. ¿Por qué? Porque a medida que la vayamos cargando, ella va restando velocidad, entonces hay que responder para que el motor de combustión acelere un poco. Lo mismo con cualquier otro sistema de acople que usted le haga. ¿Listo? ¿Qué otro sistema podemos utilizar en el campo, vida real, para poder generar este movimiento? Un molino de viento. Igual, un molino de viento, caja de relación de velocidad,
y debemos jugar con la caja de relación para que me entregue las 3600 si son 2 polos o 1800 si son 4 polos el motor síncrono o generador. ¿Listo? ¿Qué otro elemento podemos usar para girar esta máquina en el campo? Vapor. Entonces una caldera, quemamos leña o carbón, ¿cierto? Generamos temperatura, hervimos el agua para generar vapor, recalentamos el vapor y lo entregamos a una turbina y la turbina nos empieza a entregar el movimiento. ¿Listo? ¿Qué otros sistemas podríamos utilizar? Bueno, el amigo dice que una cicla. Entonces en la mañana se levanta en serie toda la familia a montar cicla media horita. Sí, le monta una caja de velocidades y puede generar. Y por qué no, la puede acumular en baterías y luego la usa. No pasa nada. ¿Listo? La usa de noche si su consumo no es mayor. Bien. En fin. El acople se ve acá. Listo. Motor Chun, corriente continua y generador o motor síncrono. Aquí en el laboratorio, todos los eventos o sistemas que hemos hablado que me entregan movimiento al generador, lo reemplazamos por este motor de corriente continua Chun. Entonces vamos a alimentar aquí en el laboratorio este motor de corriente continua, lo vamos a alimentar a 220 voltios según dice la placa. Él dice nos va a entregar 3600 revoluciones por minuto cuando lo alimentemos a 220 y va a tener un consumo de 6,5 amperios. ¿Listo? Entonces aquí en el laboratorio todos los sistemas que me pueden mover este generador en el campo, en la finca o en cualquier otro evento, lo vamos a reemplazar operando este motor de corriente continua. Lo vamos a ajustar, lo vamos a alimentar y lo vamos a poner a girar a 3600 y eso lo vamos a ver con un tacómetro. ¿Listo, señores? Bien. Entonces, vamos a alimentar el motor Chun. El motor de corriente continua, que este elemento es el que nos va a reemplazar cualquier sistema ya visto en el campo que nos puede entregar las 3600 revoluciones por minuto o 1800 si el generador es de 4 polos. Bien, dice que es un motor Chun corriente continua. Tiene una bobina de campo y una bobina de armadura o de rotor. Dice que es Chun. Chun en inglés quiere decir que es que paralelo. Si es paralelo, sencillo, vamos a colocar cables para poner en paralelo las dos bobinas, ¿cierto? Y de acá, pues obviamente saldríamos, ¿a dónde? Alimentando a corriente continua. Entonces nos vamos al módulo y en el módulo vemos aquí más menos, quiere decir que es corriente continua, el switch que controla. Y me dice que en la posición B del módulo puedo tener un ajuste entre 0 y 240 voltios con una capacidad de 10 amperios. Este no me sirve porque es fijo. Este no me sirve porque es fijo. Este es ajustable 4,5 pero no es continua. Es un switch de alterna. ¿Listo? Con este perilla ajustamos esta tensión. Entonces nosotros nos vamos a alimentar de esta tensión que es corriente continua. ¿Listo? Hasta aquí todo está solucionado. Ya tendríamos en efecto el motor Chun conectado paralelo y podríamos inyectarle que 220 voltios según el ajuste que tenemos acá. Hay algunas características específicas que hay que tener en cuenta para cuando vamos a conectar un motor. Una, hay que colocar una cuchilla de protección, ¿cierto? Entonces quiere decir que nos vamos a ir a alimentar la cuchilla aguas abajo, ¿cierto? Y entonces la alimentación iría aguas arriba de la cuchilla. Los coloco separados, es más o menos, va a haber una diferencia de potencial. Usted sabe que entre más cerca, más posible un corto, ¿cierto? Un accidente, entonces por eso colocamos lo más separado posible. Cuchilla, fusiles correctos, abrimos la cuchilla y ahí al alimentar obviamente tendríamos la alimentación de la máquina Chun. Pero hay un detalle, como este es ajustable debemos calibrar ¿cuánto? 220 voltios
Entonces, acompañamos la maniobra con un voltímetro. Regáleme dos cortitos. Aquí hay otro corto, listo. Y entonces, ustedes saben que todo voltímetro se debe conectar en paralelo. Lo vamos a colocar aguas arriba con el fin de que cuando hagamos el ajuste, veamos la tensión. Si lo colocamos aguas abajo, quiere decir que cuando cerremos la cuchilla vamos a tener tensión, pero vamos a tener muchos compromisos. En el momento de alimentar el motor chum, muchos compromisos, ¿cuáles son? Darnos cuenta de la temperatura del voltímetro, darnos cuenta de la corriente, darnos cuenta de alguna reacción en el tablero de conexión del motor, darnos cuenta de la reacción, de pronto un cable, una persona, un accidente en el movimiento, o sea, son muchos compromisos. Entonces, lo colocamos aguas arriba para de forma independiente ir ajustando lo que necesitamos. Sin poner a trabajar la máquina ya podemos ajustar tensión. ¿Listo? Bien. ¿Qué otro elemento debemos tener en cuenta? Que la máquina nos permite máximo 10 amperios. Dijimos que la máquina Chun, según placa, deja ver la placa. Según la placa, dice que son 6,5 amperios si le aplico 220 voltios y 3600 revoluciones por minuto. Pero hay un detalle cuando yo le coloque los 220 voltios. Colocaré los 220 voltios, pero no tengo los 3600 revoluciones por minuto. La máquina está quieta. Quiere decir que al principio irá a tener un pico de corriente muy alto. De 7 a 10 veces. Dice que la corriente es 6,5. Entonces podría llegar hasta 65 amperios. En el momento del arranque, mientras rompe la inercia, tan pronto vaya superando la inercia, la corriente va llegando a la nominal. Tan pronto tenga 3600, pues tendrá 6,5 amperios. 65 amperios es demasiado para el equipo que va a alimentar. Son 10 amperios, ¿cierto? Eso quiere decir que lo vamos a dañar. Para evitar ese colapso, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos en serie, previo a unos cálculos que se hicieron, donde se tomó la resistencia de las bobinas, se sacó la resistencia equivalente porque es en paralelo, ¿cierto? Se aplicó ley de Ohm teniendo en cuenta 220 voltios, ¿sí? Y buscando una corriente de 6,5, se halló la resistencia que deberíamos colocar en serie. Y encontramos que es una resistencia de 33, ¿fue que nos dio? 33 ohmios. Entonces vamos a usar esta resistencia de 5 pasos, ¿para qué? En su máximo valor, que esta nos da 36, 37, 39 ohmios. A medida que vayamos restando, pues podemos encontrar que la corriente la podemos controlar y entonces pasaría la tensión por la resistencia y de ahí alimentaríamos la máquina en su máximo valor. Cuando iniciemos, entonces la máquina va a arrancar con una resistencia equivalente en serie alta. La corriente no va a ser mucha. Si quiere, regáleme un amperímetro de corriente continua. Se lo colocamos para poder observar corriente continua. Esos dos son de alterna. Soliciten uno. Mientras llega, seguimos con la clase. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender el módulo, por favor. Dice arriba banco número 6. Este es el banco número 6. Vamos al tablero de distribución general. Subimos banco número 6. Colocamos switch, botón de parada de emergencia. Este molesta un poquito a veces. Enganchó, protección general, ¿cierto? Definimos, vamos a trabajar en la línea de B. Entonces cerramos para B, ¿cierto? Aseguramos que todo esté apagado, esto 0, esto en 0, perfecto. ¿Qué vamos a hacer por ahora? Cuchilla abierta, vamos a ajustar la tensión que requerimos, que serían 220 voltios. Energizamos el módulo, ya selló, todo tiene fluido eléctrico. Aquí damos la orden para que el voltímetro
en DC, corriente continua, empiece a marcar y dice clarito que tenemos 2 voltios. Empezamos a ajustar la tensión y efectivamente empieza a aumentar. ¿Cuánto le vamos a aplicar? Dice la placa, ¿cuánto, señores? 220 voltios. Nosotros no vamos a ajustar 220 de una, vamos a llegar por allá a 2.8, 2.10 o 200 voltios y luego ajustamos cuando estemos llevando o regulando al máximo la máquina. 205, o sea que ya tenemos una tensión para hacer el arranque de la máquina. ¿Listo? Como ya tenemos la tensión previa ajustada, creo que nos llegó el amperímetro, entonces apagamos. ¿Listo? Y vamos a colocar el amperímetro. Ustedes todos saben que un amperímetro se coloca ¿en qué? En serie. Es un amperímetro, vamos a colocarlo, son 6, vamos a colocarlo en la escala de 0 a 10. Entonces, rompemos una de las líneas y hacemos un puente para hacer la conexión de pasar por el amperímetro. ¿Listo? Bien. Ahí prácticamente podríamos decir que estamos listos para arrancar, ¿cierto, señores? Entonces cerramos, verificamos tensión, por favor, correcto. 205, podemos cerrar, resistencia máxima, ojo, si quiere haga un pantallazo general que vea el amperímetro y vean el voltímetro. Cerramos, pilas allá la máquina. Empieza a girar, pero tiene polaridad invertida, por eso el batímetro, el amperímetro se va al contrario. Entonces va, señores, vuelve y juega. Cerramos, ahí empieza a girar, se sostiene, se cayó a 150, la corriente no superó los 4 amperios. Miremos el giro del motor, ya adquirió revoluciones por minuto. Ahora empezamos a retirarle la resistencia que le colocamos en serie para que la máquina quede en condiciones normales. Según esto, dice que tiene 3106 revoluciones por minuto. Entonces empezamos a darle la tensión de trabajo, 191. Va subiendo, si quiere vayan observando, verá que la máquina empieza a aumentar de velocidad. 600, se pasó. Estamos alimentando a 229 voltios y está marcando 1,5 amperios. O sea que estamos bien, todo está perfecto y tenemos la máquina trabajando. ¿Listo? Esta es la forma como se pone a trabajar el motor Chun a 3600 revoluciones por minuto. ¿Listo? Ya tenemos la máquina Chun, el motor Chun conectado. De corriente continua estamos a 230 voltios, 1,5 amperios y ya me está entregando las 3000. Las 3600 revoluciones por minuto. Ahí está, bueno, estamos un poquito pasados, 3600 minutos. Un poquito más, profe. Perfecto, listo, ya tenemos. Entonces, quiere decir que para generar ya tenemos uno de los eventos necesarios, que es que la máquina esté girando. Vamos a verificar si ahí está habiendo algún tipo de generación. Entonces colocamos, obviamente esto es alterna, colocamos en alterna, paralelo, y entonces escogemos la bobina U. Estamos generando. Bueno, aparentemente dice que 2.3. Vamos a ver la siguiente. 2.3. Vamos a ver la siguiente. 2.3. Y vamos a ver qué está sucediendo con el campo. Si está generando algo, qué está sucediendo.
aparentemente no sucede nada en el bobinado del rotor. Bien, como pueden observar, no hay generación. La poca generación que hay ahí es debido a la remanencia magnética que existe en el entrehierro de este equipo debido a los funcionamiento continuo que tiene aquí en el laboratorio. Por eso la pequeña generación, pero normalmente debería estar marcando 0 voltios. Entonces, ¿qué necesitamos como condición para que él genere? Alimentar el campo con corriente continua. Vamos a hacerlo. Entonces, nos vamos a proveer de 2 cables largos. Que iría uno acá y el otro iría a una salida de corriente continua ajustable, está en 0 y el switch está apagado. Es aquí en este módulo podemos obtener de 0 a 225 voltios corriente continua con una capacidad de 1 amperio. Según vemos la placa, pasemos acá, la placa del generador. Ahí están las características de generación tanto en estrella como en triángulo, pero si observamos la parte inferior, la parte de abajo, nos dice la tensión máxima de alimentación de la bobina del rotor y la corriente máxima. Es una corriente muy pequeña, 0,5. Obviamente pues el módulo nos va a servir porque tiene capacidad de 1 amperio. ¿Listo? ¿Cómo sería el evento? Sería sencillamente alimentar de forma directa la bobina de campo. Sería alimentarla de forma directa a la bobina de campo, ¿cierto? Como es ajustable, podemos ir dándole poco a poco y pues deberíamos colocar un amperímetro y una cuchilla como protección. Utilizaremos la cuchilla en sus extremos, 2 cablecitos cortos para alimentar la cuchilla aguas arriba. Alimentaremos aguas arriba la cuchilla. Bien, como tenemos este voltímetro, hay otro voltímetro, traiga ese por favor. Bien, vamos a colocar un voltímetro. Solicite un amperímetro de corriente continua. Tócate allá por acá porque para allá está cerrado. Listo, 2 cables cortos. Vamos a ver qué tensión le podemos aplicar a este elemento. Corriente continua. Seguimos generando corriente continua. Listo. Bien. Cerramos el switch, la cuchilla está abierta, no hay problema, quiere decir que ya ahí tenemos 25 voltios. Si aumentamos, pues empieza a aumentar. Perfecto. Estamos aguas arriba de la cuchilla, no está cerrada, está abierta, pues simplemente estamos observando. Regresamos la cuchilla. Vamos a instalar el amperímetro, lo vamos a colocar acá. Entonces lo que hacemos es romper una de las líneas, la cual va a pasar. Hablemos de que eso es 0. Lo máximo que tenemos es 1 en capacidad. La bobina va a consumir 0,45. Trabajemos en 3 para que no haya lío. Siempre debemos colocar los equipos por encima de los valores que vamos a trabajar para que no tengamos problemas. ¿Listo? Y entonces cerramos la cuchilla, ya tenemos 25 al mínimo. La máquina está trabajando normal. Revisemos a ver si cerramos, pasa por el amperímetro y de ahí a la máquina porque la otra línea está directamente. ¿Listo? Cerrando. Ya cerramos.
La tensión se fue a 402 milivoltios. ¿Por qué? Porque no hemos ajustado, ¿cierto? La tensión que figuraba era una tensión podría ser relacionada al evento de la máquina, no era una tensión real porque no hemos dado ajuste. Aquí ya le tenemos carga, entonces la tensión real y podemos observar la corriente. Vamos a darle un poquito para ver hacia dónde va el amperímetro. Efectivamente va hacia la derecha. Perfecto. Ahora vamos a mirar realmente qué vamos a mejorar. Se supone que esta tensión es alterna. Entonces yo voy a colocar un voltímetro, ¿cierto? En alterna. Y lo voy a colocar a una vez bobina, a principio final, y vamos a ver qué se está generando. Entonces me muevo un poquito acá, le dice el voltímetro 3.5, vamos a colocarle tensión al campo. ¿Se ve cómo está? 36. Bueno, hasta ahí. Estamos generando 84 voltios en esa bobina, ¿cierto? Estamos consumiendo, y esto es de 3, esto es de 1.5, estamos consumiendo casi 0.1 amperios. Si quiere dividir el... Perfecto. Listo, es de 3, es escala de 3, 1.5, 1, 0.5, entonces casi 0.1, 0.6, 0.1 más o menos, 0.07 digamos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta el espejo para no encontrar sombra a la hora de la medida, tranquila, ¿cierto? Que no quede sombra, para poder tomar la medida real, no cometer error de paralelaje. Y podemos observar que tenemos inyectados 26 voltios de corriente continua a la bobina del campo y estamos generando 85 voltios en alterna. Ahora vamos a observar qué pasa con las otras bobinas. Se supone que si tienen la misma cantidad de bobina de aislamiento, de bobina enrollada, la misma resistencia, pues debería generar lo mismo. Entonces pasamos a ver y efectivamente, y pasamos a W1 y efectivamente es cierto. Entonces tenemos 3 generadores monofásicos, todos están generando igual. Bien, ahora ¿qué necesitamos hacer? Entonces, para convertir este generador en trifásico, necesitamos hacer una configuración de las tres bobinas en estrella o en triángulo. Entonces, si estos son principios y estos son finales, y quiero hacer una configuración en estrella, entonces uno los finales, uno las puntas finales, ¿cierto? Y vamos a ver en el principio qué tensión nos está sacando. Entonces, entre U y B, usted dice que entre U y B nos está sacando 151 voltios. Entre U y W 152 y entre W y B 151. Para efectos de acoplar los dos generadores, vamos a llevar la configuración a 220 voltios. ¿Listo? Entonces, pongamos atención acá. Vamos a darle más tensión a la bobina de campo hasta alcanzar 220 voltios en generación. Pasemos más o menos por ahí. Más o menos estamos. Esto sería tensión de línea.
¿Cuál sería la tensión de fase? Pues entre una de las fases y la estrella, que tenemos 125, perfecto. Al multiplicar esto por raíz de 3, nos debe dar la tensión de línea, ¿listo? Perfecto. Estamos en este momento generando con el motor síncrono una tensión de línea de 220 voltios con una configuración estrella. Si yo quiero, puedo hacer también una configuración delta o triángulo y obviamente pues pongo poquito tensión al campo para poder generar lo que yo esté deseando según también el equipo. Listo, el diseño del equipo. No podemos pasarnos del diseño del equipo porque se daña, se quema. ¿Listo? Perfecto, gracias. ¿Listo? Bien. Bueno, señores, ya vimos lo relacionado a la generación, ya vimos cómo se ponía a trabajar el motor Chun y la máquina de generador. En este caso aquí lo conectamos en estrella y esta máquina está lista para arrancar. O sea, ya hicimos la comprobación, está generando, saca 220 voltios voltaje de línea, ya hicimos todo el acople relacionado, prendimos el motor, se energizó el motor chip y verificamos la generación, colocamos tensión de campo, verificamos la corriente que no fuera a superar según la placa, todo perfecto, estamos generando acá y se comprobó. Igual acá esta máquina se hizo lo mismo, se puso a trabajar, aquí la conexión, si quiere haga un enfoque más cerca por favor, es triángulo. Ya se colocó voltímetro y se verificó que estaba sacando 220 voltios. Bueno, más o menos 220 voltios. Igualando más o menos la edad que está conectada en estrella. ¿Listo? Quiere decir que tenemos dos generadores listos. En cualquier momento los ponemos a trabajar y su generación será 220 voltios con una configuración delta y la de allá con una configuración estrella. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Lo que vamos a buscar es empalmar este generador con el generador de allá. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Para ese evento entonces necesitamos una cuchilla que nos va a hacer el control o que nos va a hacer la protección de la generación de ese elemento. Esta cuchilla trifásica que va a hacer la protección de la generación de elemento que tengo a mi izquierda. Vamos a necesitar unos amperímetros para colocarlos. Vamos a colocar dos fases en serie con los amperímetros con el fin de ver qué corrientes se originan en el acople de los dos generadores. Vamos a acoplar los dos generadores. Vamos a utilizar esta cajita que utiliza el método de las lámparas. Si ustedes pueden observar la cajita, vamos a colocarla así para que el video quede más elegante, pues permite la entrada de un sistema trifásico. Estos serían los fusibles. Aquí permite la entrada de otro sistema trifásico y a través de este switch pues cerramos el empalme o acople de los dos sistemas trifásicos. Listo. Vamos a usar el método de las lámparas, donde ustedes podrán observar que H1 está conectada con la fase L2 o B o V, o sea, la intermedia. Y el otro extremo de la lámpara también está conectada con la fase intermedia. Lo que quiere decir que cuando haya sincronismo entre esta generación y esta generación, la lámpara deberá estar apagada porque no habrá tensión, o la tensión será igual entre esta línea y esta línea. La frecuencia será igual, ¿cierto?, entre esta línea y esta línea, y la secuencia será igual, pues será la misma. En este caso, si fuese RST, pues sería la misma S, sería la misma S. ¿Estamos? Bien. Entonces podríamos hacer el ensamble o el acople de los dos generadores. La finalidad de esto es poder sumar potencias de varios generadores. En este caso, ¿cómo? Que si esto es infinito, no, infinito no, porque esto tiene una medida 1000 vatios y este tiene otra generación de 1000 vatios. Entonces estaríamos sumando o dando disposición de una red trifásica para 2000 vatios. ¿Listo? Cuando se hace a red infinita se usa el mismo módulo y obviamente pues es a la red.
sistema trifásico a la red. En este caso, pues tenemos que mantener unas condiciones en ese generador a mi Son izquierda, equivalentes, ¿no? y las condiciones de generación en mi generador a mi derecha, a mi izquierda, para poder encontrar eso. ¿Listo? Esta cajita también nos permite, está tomando la alimentación y nos permite ubicar para ambos extremos a través de este switch, tanto de tensión como de frecuencia. O sea, tiene dos salidas para poder conectar un frecuencímetro, ¿cierto? Poderlo conectar y saber qué frecuencia tenemos, y un voltímetro para poder saber qué tensión tenemos. Con este switch, pues sabemos la frecuencia y la tensión de esta entrada, y el pasarlo a V, pues tendremos la frecuencia y la tensión de este lado. ¿Listo? Bien, este switch simplemente es la máxima protección, una protección para las lámparas. En este caso vamos a usar la máxima tensión, que sería 500 voltios. Abrimos el módulo, ¿cierto? Y los amperímetros dijimos que era para ver si había corriente en el ensamble de los dos generadores. Si hay corriente, quiere decir que hay un corto, el ensamble no está siendo perfecto, hay un corto. El sincronismo debe hacerse lo más perfecto posible, ya que si no está coordinado entre tensión, frecuencia, secuencia y ángulo, pues se generaría un corto entre los dos, ¿cierto? Quiere decir que en algún momento la tensión de allá es diferente a la de allá, en esa línea o en cada una de ellas, y lo que va a ver es un corto. ¿Listo? Un cortocircuito. Los amperímetros los colocamos con el fin de asegurar si va a haber corto o no hay corto en el momento que hagamos el enganche. ¿Listo? En la vida real no debe haber corto. Pues en términos generales, digamos que hay corto, pero entonces lo que hay que buscar es que el corto sea muy pequeño, demasiado pequeño, ¿sí? Pues la sincronismo bien real, 100%, pues no sé, es como algo difícil de alcanzar. Entonces, al hacer el cierre, pues de pronto hay un pequeño corto que no puede ser detectable, para que no suceda ningún daño. En la vida real no puede existir un corto, el empalme tiene que ser perfecto, ya que un corto en grandes generaciones, eso es catastrófico, daña equipos, puede dañar las máquinas, puede ocasionar daños mecánicos y daños eléctricos. A nivel de generación, en grandes potencias puede ocasionar la caída de uno de los generadores. Al haber más potencia de consumo requerida o exigiendo que se caiga un generador, la potencia de aporte va a ser menor. Eso va a ocurrir, va a hacer que haya una caída de generación en forma de escala, ¿no? Uno detrás de otro. Si cae el primer generador, queda más potencia de salida que potencia de entrega. Eso hace que el siguiente generador se caiga y así sucesivamente, y colapsa todo el sistema que tengan montado. En Colombia eso ya sucedió hace unos años. Hubo un error por allá, no sé, en el valle, y se cayó un generador. La carga fue mayor a la que estaba aportando, no estuvieron atentos, y eso fue en cadena, que se fue la caída de los generadores y quedamos sin energía, sin fluido eléctrico a nivel nacional. Y hubo que hacer desenganchar toda la carga y poner los generadores en funcionamiento normal y empezar a enganchar la carga poco a poco hasta volverla a llevar a su máximo nivel. ¿Listo? Bien, entonces para ese efecto vamos a empezar. Bien, entonces vamos a colocar el frecuencímetro en paralelo, en la línea que observamos podemos ver, y el voltímetro. ¿Listo? Quiere decir que ahí ya podemos ver la tensión, y podemos ver la frecuencia. ¿Listo? Si gustan, búsquense en un pedazo de cartón, lo colocamos así, pero hay que colocar el cartón, una madera, algo pequeño, algo que no haga corto con la lámina, para que se pueda ver mejor. Listo. Y entonces, ¿qué vamos a requerir? Unos cortos para alimentar. Entonces esta fase la vamos a colocar con U,
Esta otra la vamos a colocar con W, ¿cierto? ¿Tienen más cortos por ahí? Entonces, esta alimentaría aguas abajo, aguas arriba, aguas abajo con U, V, W, U. Sería acá, B y W. W, colocamos el centro. Perfecto. ¿Otro cortón lo tienes por ahí? Bien. Y de acá, U, B, W, W con W, V, B o V con V y U. Pasamos por el perímetro y llegamos a U. Hay que tratar de mantener el orden de la generación para poder buscar la secuencia. ¿Listo? Bien. Con este señor podemos, un secuencímetro, podemos buscar el sentido de la generación o el sentido de rotación RST para poder coordinar la secuencia de empalme. ¿Listo? Bien, entonces estamos acá. Perfecto. Bien. Vamos a alimentar aguas arriba a la cuchilla, sistema trifásico, entonces aquí dice que viene de U. Dijimos que U era este extremo. Ahora vamos a alimentar entonces B. U, B y W. Listo, por este lado ya estamos listos, tan pronto prendamos acá y colocamos la tensión y lo que requerimos para generar, ya tendríamos acá sistema trifásico, cerramos la cuchilla, pasa por el perímetro y la tenemos listo a la entrada. Bien, ahora vamos a conectar el otro equipo, entonces en este caso sería U, con U, aguas arriba, ¿cierto? B, con B y W. Perfecto. Aguas abajo tendríamos entonces U con L1, que sería U al otro generador, B con L2, que sería UB en el otro generador, y W, que sería L3 para coordinar con el otro generador. Ya dijimos que es importante que la frecuencia sea igual en ambos, la tensión de generación sea igual en ambos, que la secuencia RST sea igual, y damos por fe que el ángulo de ubicación de esta bobina sean de 120 grados y el ángulo de ubicación de esta bobina sea de 120 grados. Creo que estamos listos, señores. Ese es el requerimiento. Con este aparatico nosotros podemos decir, aquí dice R, dice R, coloco R con R, S con S, T con T, y se encenderá de mayor intensidad uno de los dos. En este caso no tenemos tensión, pues no lo van a observar, pero uno de los dos se encenderá con mayor intensidad. Obviamente estamos buscando RST, debe este bombillo encenderse con mayor intensidad y quiere decir que tenemos RST, y lo mismo hacemos con este lado y entenderemos que tenemos la secuencia dada. ¿Listo? Esa es una forma de ayudar. Vamos a dejarlo conectado de una vez y ahorita lo retiramos para mirar el de acá. Perfecto. Bien, señores, vamos a iniciar con las máquinas. Cortamos acá y damos un nuevo... Bien, en este momento ya encendimos nuestro primer generador, está coordinado, acoplado, ya está generando.
nuestro primer generador generando, ya está empalmado, está trabajando, el motor está trabajando y está coordinado para, ya está generando el campo, energiza el campo. Perfecto, ya estamos generando por este lado, entonces vamos a verlo aguas arriba. Aguas arriba del generador, por favor. ¿Qué tenemos? Efectivamente estamos generando. Y acá. Sí, estamos generando. Perfecto. Sistema trifásico. Estamos generando. Cuchilla abierta. Ahora vamos a observar la otro sistema. Ya está generando también. Entonces verifiquemos. Agua arriba, ¿verdad? Sí, más o menos tenemos una tensión igual. Aquí con la otra fase. Perfecto. Tenemos una generación en ambos sistemas. Si cerramos la cuchilla, vamos a tener tensión acá. Debemos asegurarnos que esto esté abierto. Bien. Entonces cerremos acá. Ya podrán observar que las lamparitas se encendieron, pues todas tienen por un extremo tensión de generación y en el otro extremo pues se hace como un punto común donde no hay tensión, entonces ellas van a encender las tres a la vez. Listo, esto está abierto. Acá entonces ya verificamos que había tensión. Si cerramos vamos a tener tensión en estos extremos. Esto está abierto y vamos a mirar la secuencia que tenemos. Y podemos observar a través del voltímetro y el frecuencímetro cómo estamos en las condiciones. Entonces cerrando. Listo. ¿Qué observamos? ¿O qué están observando? Que ya empieza a haber una secuencia, un recorrido. Esta se apagó, luego sigue esta, estamos de para allá, ¿cierto? Y luego sigue esta. Hay una secuencia. Si hay una secuencia, ¿eso que nos está indicando? Que efectivamente nosotros tenemos las cuatro características en cierto modo con un buen nivel de acoplamiento, tensiones, ¿cierto? Entonces miremos la frecuencia. Estamos mirando o sea, estamos mirando a este lado, tenemos una frecuencia de 60 Hz y tenemos una tensión de 218. Ahora vamos a ver este lado. ¿Qué nos dice? Sí, es que estamos coordinaditos más o menos, 60 Hz, ¿cierto? Y más o menos la tensión, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que hay una secuencia. Lo lento que está haciendo el cambio me indica que la secuencia está casi perfecta. Entre más lento se vuelva el cambio, más largo, para cambiar de una bombilla a la otra, quiere decir que más perfecta está empalmada la secuencia. Tenemos iguales o están muy cerca los niveles de tensión, muy cerca de la frecuencia, ¿cierto? Y obviamente pues tenemos la relación perfecta RST. ¿Listo? Eso me indica ese movimiento tan lento, eso es lo que me indica. Bueno, acá, ¿qué podemos observar? Este señor es un secuencímetro. Al parecer tenemos esta secuencia, pues se considera que el bombillo que esté más encendido es la secuencia que me origina. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice el otro sistema? Entonces dijimos que R, vamos a mirarlo acá, es lo mismo, ¿no? Dijimos que esta era R, ¿cierto? Efectivamente R, U, R, S y T. ¿Sí? Igual, bombillo más encendido quiere decir que tenemos esta secuencia. Desde que sean iguales, entonces hasta ahí hemos probado con el secuencímetro que sí estamos correctos. Si la frecuencia
no importa desde que ambas sean iguales. Bien, ya estamos listos. Tenemos más o menos la misma frecuencia, o sea, ya estamos casi al 100% bien acoplados en buena secuencia. Entonces vamos a observar los bombillos y vamos a unir los dos generadores. Uno, cuando este bombillo se haya apagado. ¿Por qué? Porque este es el que lo tengo con la misma fase, al lado y lado. Cuando se apague quiere decir que hay cero tensión, ¿cierto? Y por ende él se apaga. Ahí debo hacer el cierre de la cuchilla. ¿Listo? Como está tan lento, no hubo corriente, ¿cierto? No hubo problemas. Ahí está empalmado, él se mantiene empalmado. La frecuencia se mantiene igual, miren cuánta tensión. 218, 216 y 60 Hz. Bueno, un poquitico más de 60. Hago el cambio de switch para ver este lado y ustedes podrán observar que no se movió. La misma frecuencia, la misma tensión. Vuelvo y hago el cambio. ¿Listo? Si es que no se mueve, ya están empalmados. ¿Estamos? Como están empalmados, ya la frecuencia es única y la tensión es única. ¿Listo? Vamos a desacoplarlo. Lo desacoplamos. Listo. Vamos a volverlo a acoplar. Traten de observar los amperímetros. Ahí. Subió un poquito la aguja. Entonces no fue exacto cuando el bombillo estuviera bien apagado. Hubo un poquito de movimiento, quiere decir que hubo un pequeño corto. No fue perfecto el acople. ¿Estamos? Vuelve y juega, pendiente al amperímetro. La toma entre bombilla. Subió la aguja. Estoy fallando en el acople. Está viendo un corto, ¿cierto? No es perfecto. Entonces vamos a mirar nuevamente. Vamos a concentrarnos un poquito más. Ya. Perfecto, ¿cierto? Ahí el acople estuvo perfecto. No hubo corto, no hubo alteración. Además de que cuando la aguja se mueve un poquito, ustedes pudieron escuchar las máquinas, ¿cierto? Que cambiaron el ruido. Perfecto. No se debe tratar de llevar al corto, hay que tratar de hacer el empalme lo más preciso posible, ¿cierto? Para que no se genere corto. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? ¿Dónde le monta la carga, profe? Entonces, ¿dónde queda la carga? Es una barra, como ya está acoplado, es una barra entre ese generador y ese generador. Una barra en F, una barra en S, una barra en T. Usted saca la cabla de la barra. Puedo tomarla de acá, puedo tomarla de acá, de la salida del generador, puedo tomarla de acá, puedo tomarla de acá, puedo tomarla de acá, o de la salida del generador. Como ya están acoplados, es una barra. R es una barra, S es otra barra, T es otra barra y simplemente la puedo perforar y saco la realización de las cargas que yo quiera. ¿Cuánta carga? La carga que no supere la capacidad, o no supere el 80% de los generadores, no puede ser. Está quedando un porcentaje de margen para que las dos máquinas puedan variar la alteración de acuerdo al asumir la carga y al soltar la carga. Esto para que las máquinas puedan variar o puedan asumir la variación cuando ella toma carga o suelta carga. ¿Listo, señores? ¿Todo bien? Entonces, gracias. Necesitamos el frecuencia R, S y la punta negra es la T. Listo, estamos bien. Listo, vamos a accionar. SRT. Ahora verifiquen cómo está el generador. Recuerden que está energizado el módulo, ¿no? ¿Qué acople van a hacer? La punta de la red con Generador con red infinita, ¿no? R, S, T. ¿Cómo marcó?
Porque la cuchilla está como. Abajo. Agua Entonces abajo. colóquenlo aguas arriba en la cuchilla. Verifiquen primero eso, luego hacen cierre. Recuerden que las frutas están enemizadas, ¿no? ¿Qué pasó? Más intensidad en dónde? Amarillo. El bombillo está como corrido, pero ahí se ve más intensidad este lado. La secuencia está mal. Para hacer el empate la secuencia no es apropiada. Entonces, escojan una de las dos para hacer el cambio. Ya. Escojan eso. Agua arriba donde ni lo monta. Para más seguridad, apagan. Listo. Ahora sí monta el equipo, no tiene ruido. Monta el equipo y haga el cambio. La que usted quiera. Tiene que hacer un cambio. Esta con esta. Eso puede ser, monte el equipo, a ver si podemos. Esta vez, sí. Vamos a hablar arriba de la cuchilla. Verde. ST. ¿Esta se ve? No, falta para Ahora ahora. revisamos acá. Ahora sí. Ahora sí, ya. Está comprando el Ahora baño. sí cuadró. Cuadro igual. Ah, bueno, ya tenemos la secuencia. Bien. Si eso es así, ¿qué hay que hacer? Nos aseguramos de que el switch esté abierto, ¿cierto? Sí. Voltímetro encendido, este con este. Voltímetro encendido, potenciómetro abierto, y empezamos. Enviamos ya la tensión acá, ¿sí veo que las bombillas cómo reaccionaron? Y abrimos, Bien. cerramos. Eso, cierre allá. Perfecto. ¿Entendieron que ya hay sincronismo? Pero muy Le rápido. falta, porque las bombillas giran muy rápido, están girando muy rápido, ¿cierto? Si quiere bájale tantita velocidad ya para que se pueda observar cómo gira de rápido, Y mire, poquita la velocidad, la bajita. suavecito, baje. Haga la grabación. Si es que a medida que le bajan allá velocidad, se pierde el sincronismo. Ahí déjela ahí quietica, mire. Y observe la frecuencia. ¿Quieres que allá? Un poquito allá. La frecuencia, el switch, este switch me dice que vamos a leerlo del generador. Me dice que la secuencia está más o menos en 58 y la tensión está en ¿cuánto? 227. Ahora vamos a pasar a ver los resultados de dónde. De allá, si es cómo está la generación, está en 60 Hz casi y la tensión está en 230. ¿Listo? Entonces vamos a buscar 59,5 ¿qué? Frecuencia, vamos a decirle al compañero que empiece a aumentar allá el generador. Suave, empiece a aumentar. Vamos a 59. Ahí, déjalo ahí por favor. Vamos a pasar el switch a ver si nos da lo mismo. Le hace falta un poquitico, espera a ver. Estamos, Está como en lo mismo. parece que igual. Dejémoslo quieto. Ahora vamos a ver la tensión, 233 y 230. 233. Estamos un poquito pasados nosotros, entonces ponga atención. Le va a quitar tensión continua al campo, pero muy poquito al campo, muy poquito. Ahí. Bueno, creo que nos caímos más de la cuenta, 222. Trata de llevarlo a 230. Ahí ya déjalo quieto. 231. 231 frente a 230. Yo creo que es un sincronismo bueno. ¿Listo? Y es tan bueno que mire, podemos observar el comportamiento de las lámparas. ¿Sí? Esta está quieta, queremos ver qué rotación hace, si es derecha o izquierda. Sincronismo es tan excelente que ella se mantiene. Hay que esperar cómo sería el cambio. Está demorado, entonces está bueno. Cállame el genio. Ni que te hubiese medido. Se lo tragaron.
Mire, observemos lo siguiente. Ahí está quietito. Vamos a cambiar dos fases. ¿Cuál es el comportamiento de la bombilla? Todo apagado. No hay secuencia, no hay nada. ¿Listo? Vamos a llevarla a donde estaba. ¿Listo? Bien. Vamos a cambiar las otras dos. Todas encendidas. ¿Qué quiere decir? La secuencia no está coordinada. ¿Listo? Bien. Ahí estamos. Entonces, para poder hacer el ensamble, quítale un poquito de velocidad, ya, un poquito de velocidad. Para que la bombilla es muy poquito. Ya fue demasiado. Ajustalo un poquitico, ajustalo un poquitico. Ajustalo. Ahí, dalo bien. Un poquitico más. Ahí. Ahí está bien. Ya empezó suave a hacer su rotación. Ahí ya prendió, va para allá. Bueno, está en sentido horario. ¿Listo? ¿Estamos listos? Ya. Listo. Ya ensamblamos el generador con la red. Ya quedó listo. ¿Estamos? Entonces, frecuencia igual en ambos lados. ¿Estamos? Tensión 230. Aquí en este caso va a mandar la red infinita en la frecuencia y en la tensión va a mandar la red infinita. Así yo mueva el generador, se va a mantener porque la red infinita es la que manda. ¿Listo, señores? ¿Alguna pregunta? Excelente, contentos. Bien.